Muchas gracias, Pastor Eduardo, por estar ahí al pendiente, dejando esta palabra en el corazón de nosotros como iglesia. Y de verdad que es un refrigerio poder conectarnos con la alabanza. Majestuoso es su nombre. Su nombre es sin igual. Y su nombre mencionado en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestras salas, genera ese poder, el poder de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, obrando señales, prodigios y milagros. Yo creo que Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros a través de la manifestación de los hijos de Dios, orando, buscando y clamando en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Espero que aquellos que tenemos varias personas que están viendo ahí nuestro programa a través del YouTube, bendiciones para ti, para tu vida. Gracias por los comentarios. Los comentarios hacen, fíjese, algo que me decían algunos expertos en redes sociales: cada vez que tú le pones un like, cada vez que tú le escribes algo, generas que el algoritmo de cada uno de ellos le permita enviarlo a otras partes o que promocionarlo internamente. Eso es muy importante para que otras personas que no conocen reciban la palabra de Dios. Así que tú puedes hacerlo, puedes ponerle ahí algún comentario, puedes, aunque digas aleluya, gloria a Dios, Dios es bueno, saludos a todos los que están ahí conectados, alguna cosa tú puedes poner ahí para que genere ese movimiento. Acuérdense que en el movimiento es lo que hace que esto se extienda. Así que gracias a todos aquellos que están ahí conectados, que han estado haciendo la labor evangelística. Para nosotros es una gran bendición estar con nosotros. Y hace rato mencionaron, ¿sí?, que el viernes tuvimos, mi esposa comentó, tuvimos una vigilia. En la vigilia Dios se manifestó de una manera tremenda y creemos en Dios que fue un momento propicio para nosotros, bendecido para nuestras vidas, pero también para nuestra vida espiritual se fortalezca. Así que fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hoy quisiera entrar a la palabra pidiéndole al Espíritu Santo que Él abra nuestros ojos y nuestros oídos. Hemos estado hablando de la preparación de los siervos vigilantes y hemos hablado en estas últimas semanas de cómo el siervo Dios está contemplando, esté preparado para ese momento. Y el día de hoy vamos a hablar de esta temática que Dios habló a mi corazón en esta semana para poder decirte lo que yo creo que Dios habló a mi espíritu para transmitírtelo en esta hora. Así que estate a tus ojos atentos, la novia preparada y sus enemigos. La semana pasada hablamos de esa porción escritural que nos habla del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Y Dios hablaba a mi corazón cómo hablar de la novia, porque hay esa figura en la escritura de la novia de Jesucristo. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí va a haber algunos puntos, es amplio el tema, espero que nos alcance el tiempo y si no, vamos a darle énfasis a esa porción escritural que Dios tiene preparada en esta tarde para nosotros. Así que prepárate, deja de hacer lo que estás haciendo, pon atención para escuchar la palabra de nuestro Dios. Padre, gracias a todo nuestro auditorio, bendecimos sus vidas. Te ruego que coloques, Señor mío, sobre cada hogar, sobre cada sala, sobre cada recinto donde se encuentren preparados recibiendo la palabra, ya sea en su recámara o en alguna otra parte, Señor, en su vehículo o en algún lugar donde se encuentre. Padre, bendice a nuestros hermanos, recibe toda la gloria, haya una manifestación de tu presencia de una manera sobrenatural y tu palabra sea respaldada por el poder del Espíritu Santo. Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para escuchar tu dulce voz. Los que lo crean en Cristo Jesús, digamos amén, amén, amén. Y bueno, hablando de esta temática, usted y yo
yo quiero entrar a eso. ¿Por qué la Biblia habla de una figura de la novia? ¿Por qué la Escritura nos enseña en el sentido figura una novia que se está preparando para el encuentro, para su boda? Y en la Escritura podemos encontrar, amado, que Dios, a través de muchos pasajes, sobre todo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo y sus siervos, los que están hablando en la última parte del Apocalipsis, el apóstol Pedro y el mismo Jesús, dijo: yo voy pues a preparar un lugar. Él está hablando de una preparación que va a ser previa, porque nosotros tenemos que conocer cómo funciona una boda judía. Él estaba hablando con su pueblo y él entiende que ellos conocen la tradición, y está hablando de una figura donde el novio sale, se va por un tiempo y va a regresar. La novia se queda preparándose, adquiriendo conocimiento, sabiendo cómo va a ser una buena esposa, cómo ella se va a preparar para despedirse de su soltería, para entrar a una nueva etapa. La figura del matrimonio la vemos en toda la Escritura, amado. Y por eso es tan importante que tú y yo entendamos por qué la figura de la novia que se prepara para el encuentro con su prometido. ¿Qué es la novia de Cristo? Bueno, hay algo que entre todo lo que estuve ahí buscando, creo que es muy importante entender que la novia de Cristo hay una forma tradicional. Hay gente que de una manera muy tradicional tiene estos tres conceptos que te voy a poner. El primero de ellos es que todos los que son cristianos son la novia de Cristo. Este es un concepto que hay en el mundo cristiano, en mucho del mundo evangélico. Es que todos los que son de Cristo, los que son salvos, son la novia de Cristo. El otro concepto que hay, una enseñanza que existe, es que la novia son todos los que han aceptado a Cristo. Valga la redundancia con este tema, pero no todos los que asisten a una iglesia han aceptado a Cristo. Entonces, este es el otro concepto que existe. Algunos contemplan que todos los cristianos son todos los que profesan a Jesús, independientemente de la religión que sea, con que crean en Dios. Por eso yo lo dejaba en esa manera, número uno. Número dos, todos los que han recibido a Cristo son la novia de Cristo. Esa es la enseñanza que se tiene. Y número tres, que nada más hay dos grupos según esta enseñanza, que hay los que son salvos y los que no son salvos. Pero hoy vamos a ver cómo la Escritura nos enseña que la novia de Cristo no son todos los que son cristianos, ni son todos los que han aceptado a Cristo nada más, los que han hecho una profesión, y que no nada más hay el grupo de los salvos, sino los no salvos. Y yo quiero llevarte por la Escritura para que tú y yo veamos qué tan importante es tener claro el concepto de quién es la novia de Jesucristo. ¿De qué trata la Biblia? Y ahí es donde yo quiero enfocarte, porque la Biblia, tú y yo tenemos que entender cuál es el concepto de la boda judía. ¿Por qué se habla de una boda? ¿Por qué se habla de una boda al final de los tiempos? ¿Por qué Apocalipsis habla de una boda? ¿Por qué el apóstol Pablo dice en Corintios, cuando le está hablando ahí en su segunda carta al pueblo, le dice: yo los celo con celo de Dios para presentarlos como una novia pura a Cristo? O sea, el concepto de los apóstoles era entender que tenían una preparación, una encomienda. Por eso cuando Pablo habla a los Efesios, dice que los ministerios que Dios coloca son para preparar a los santos. Pablo tenía claro ese concepto. Y por eso cuando hablamos de la Escritura, tú y yo tenemos que entender que la Biblia habla de un pacto, de un contrato matrimonial que existe, de un pacto que hay, que Dios hace. Y en ese pacto nos enseña que desde Génesis Dios hace un pacto, y así terminará con un pacto matrimonial. Y nos enseña que hubo un primer matrimonio, y nos habla de su pacto con ese matrimonio, y cómo ese matrimonio era parte de ese pacto, y cómo al final de los tiempos va a ser ese pacto con el que va a terminar con su iglesia, con los suyos,
con sus hijos, con los que Él ha redimido. Por eso es interesante conocer que todo ese concepto de la escritura, los apóstoles lo tenían claro. Y cuando tú hablas de la novia de Cristo, tú y yo tenemos que entender esto. Si no, nos vamos a perder porque Dios habla en sentido figurado de esos puntos. El pacto, según lo que nos enseña la escritura, tiene acuerdos, tiene términos, tiene promesas, tiene reglas. Y en ese pacto matrimonial, esos acuerdos son los acuerdos que hace el novio y los acuerdos que hace la novia. Cuando tú y yo somos creyentes, tú y yo tenemos que entender que hay un acuerdo que hizo nuestro prometido y nosotros como iglesia tenemos un acuerdo con él. Es lo mismo que sucede en un matrimonio natural. Hay un compromiso que se genera para hacer un pacto delante de Dios. Ese pacto delante de Dios y de los hombres que se tiene, y en ese pacto se generan promesas, se generan reglas, acuerdos, compromisos que se hacen y se dan como votos en un altar. Bueno, para eso se prepara un novio y una novia, para cuando estén ahí haciendo sus acuerdos se puedan llegar a cumplir. Y eso es algo que la escritura habla de eso con el Señor y su pueblo. Ahora, qué interesante es para nosotros que la Biblia trata de un padre o del padre que quiere que la novia honre los votos matrimoniales. Toda la Biblia usted va a encontrar cómo el padre siempre está buscando que la novia honre todos esos votos que se comprometieron a hacer. La Biblia nos habla que ese padre quiere que la novia honre los votos. ¿Para qué? Para que sea protegida y bendecida. O sea, que Dios desea que nosotros como la novia honremos los votos para que tengamos protección y bendición. Pero ¿qué sucede, amado? El enemigo, también nos habla la Biblia, tratará que la novia rompa las reglas, que la novia viole el pacto y los mandamientos. ¿Para qué? Para que sea maldecida y que no llegue con su prometido. Desde el inicio de la historia encontramos al enemigo de Dios, a Satanás. Dice la escritura que desde el inicio, desde el Edén, queriendo hacer que la novia rompa su pacto con Dios, y que al final de los tiempos, de la misma manera, la novia no llegue con su Señor y con su prometido. O sea que la escritura, para poder entender la figura, tú y yo tenemos que entender lo que en la Biblia nos está hablando. Hay un enemigo de la novia. Por eso hablaba yo de la novia preparada y los enemigos de la novia. Vamos a tocar primero la novia preparada. Y cuando hablamos de la novia preparada, nosotros tenemos que entender que hay un enemigo que su plan es que se olvide del pacto. Por eso Dios, cuando le habla a su pueblo con los profetas, le dice: tú te olvidaste del pacto con tu Dios. Dios le reprochó muchas veces eso a su iglesia. Le reprochó que su pueblo se haya alejado, que se haya olvidado de él, porque esa es la estrategia del enemigo. El enemigo tiene la encomienda, amado. Fíjese bien lo que tiene la encomienda del enemigo. Me lo voy a hacer de pasadita porque si no se nos va a ir el tiempo en esto. Pero quiero que usted y yo entendamos: hacerle creer a la iglesia, a la novia, que Dios no dijo lo que dijo. Más adelante lo voy a tocar más profundamente. Y que crea que Dios es el que está cambiando lo que dijo también. Así que esa es la encomienda del enemigo. Ahora, la Biblia enseña que la novia o la iglesia que es arrebatada es diferente al grupo de los que son convidados a la boda. Lo vimos hace algunas semanas atrás, cuando Dios está hablando de la figura de las 10 vírgenes. Hay mucho que pudiéramos hablar de esas 10 vírgenes. ¿Qué simbolizaba el número 10? ¿Qué simbolizaba el aceite? Porque el aceite tiene una connotación muy específica. Las 10 fueron invitadas, pero solamente 5 fueron prudentes. ¿Qué quiere decir? La Biblia nos dice por muchas partes
que hay un grupo que va a ser arrebatado, que va a ser tomado en cuenta, y otro grupo que no. Todos están convidados, pero hay un grupo selecto dentro de la misma iglesia que son la novia de Jesús. Mira, amado, y esto es algo muy, muy fácil de entender. No todos los que van a la iglesia viven como Dios quiere. Y ahí es donde entra esta parte de la novia de Cristo. Porque la novia de Cristo tiene ciertas características. Por eso es tan importante esta enseñanza, porque hay gente que tiene un concepto totalmente equivocado de esto. Y si no lo tenemos claro, mire, qué bueno que hoy Dios nos lo revele antes de cualquier otra situación. La Biblia enseña, vamos a ver ahí capítulo 5 de Efesios, ya no le puse el capítulo ahí. Capítulo 5 de Efesios, verso 26, dice el escritor: Cristo murió para hacer que la iglesia fuera declarada santa, purificándola con el lavamiento del agua y un pronunciamiento suyo, o por la palabra, como dice la versión 60. Dice también más adelante las características de esos versos 26, verso 27 dice el escritor: para presentársela a sí mismo como una novia llena de esplendor y de belleza. Eso es lo que dice la Biblia que hizo Jesús. Cristo murió, dice el verso 27, para que la iglesia, su novia, fuere pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Esta es el texto que la Biblia nos enseña acerca de las características de la novia de Jesús, del grupo de la iglesia que Dios va a sacar y que lo va a arrebatar, que está preparado para ser conquistado y que ser tomado ante la presencia de Dios. Entonces encontramos, fíjese bien, amado, porque aquí verso 26 y verso 27, ahí en su pantalla usted lo está viendo, hay dos cosas que resaltan en los dos versículos, y ese es uno de ellos. Lo primero es que Cristo murió, y ahí es donde yo quiero llamar tu atención, en donde el escritor hace un énfasis muy grande en que Cristo hizo un sacrificio. Se dice muy rápido, Cristo murió, pero lo que está tratando de decir: Cristo hizo un sacrificio para que su novia no fuese igual a como la encontró, para que la novia rescatada tuviera algo. Cristo hizo un sacrificio, se dejó matar, vino, tomó forma de ser humano, fue humillante. Dice que se humilló a sí mismo tomando forma de un siervo. Dice la escritura la figura de un cordero, de una oveja que va al matadero. Dice Isaías capítulo 53, una oveja que va sin abrir su boca. Fíjese bien, amado, el que hizo los cielos y la tierra, el que estuvo en la creación de todo el mundo, el que hizo al ser humano, se cayó delante de los seres humanos para que lo mataran. Eso es lo que está tratando de decir el escritor, que Jesús hizo algo que era impensable hacer. Se dejó matar. Y se dejó matar, amado, que esa es la segunda cosa que menciona este escritor, esta parte escritural. O sea, el sacrificio de Cristo no fue un acto para decir, bueno, ya ahí se quedó. No, tiene un propósito. Eso de dejarse lacerar, como tú lo puedes ver en tu pantalla, el dejarse que todo su cuerpo fuera desfigurado, como dice Isaías 53, no hubo hermosura en su rostro. Como oveja fue llevada al matadero y no abrió su boca. Isaías dice, no hubo hermosura en él. Está hablando de la desfiguración que tuvo su carne, todo lo que lo laceraron, y hemos hablado de ese tema anteriormente. Pero yo quiero que veas por qué el escritor hace énfasis en la relación de la novia y el novio. Porque el novio, en la figura que nos enseña la historia del pueblo judío, la boda judía, nos dice que ese pueblo, cuando se iba a casar el novio y la novia, iban a tener un compromiso. El novio se acercaba y el novio iba y pedía a la novia y le decía, bueno, me voy a ir y voy a regresar. Lo mismo hizo Jesús.
viene y tiene un acercamiento con su pueblo, con la novia, y le dice: ahora que yo te he hecho un compromiso contigo, mi compromiso es que me voy a ir y voy a regresar por ti. Y cuando regrese, yo espero encontrarte como una novia pura, como una novia santa, como algo que está preparada para mí. Cuando la escritura nos dice de la relación matrimonial de José y María, por eso dice que cuando José llega con María y le dice: estoy embarazada, él la quiso dejar, porque ningún hombre sensato iba a escoger a una mujer que ya fue tocada por otro hombre si se supone que estaba preparada para él. Lo mismo espera el Señor cuando está hablando esta palabra, que esa iglesia, esa novia, tiene que prepararse. Porque Jesús murió para hacer el compromiso, para rescatarnos, para redimirnos. Y entonces la novia en ese compromiso se quedó. Y ese viene el sentido figurado que tiene. La novia se quedó para que pueda esperar, preparándose al novio en su venida. Por eso es tan enfático el escritor en Mateo cuando habla de las vírgenes, que dice que las vírgenes estaban preparándose, eran vírgenes, estaban preparándose su cuerpo, pero también ellas necesitaban prepararse en otras áreas de su vida. Ya hemos hablado de ese tema. Así que, ¿qué características nos presenta Efesios capítulo 26 y capítulo 27? Capítulo 5, versos 26 y 27. Las características que nos muestra el escritor es que, número uno, era una novia que se había mantenido pura, santa, dice el escritor. Primero, santidad habla de separación. Hay cosas que la iglesia tiene que separarse. Si la iglesia se parece más al mundo, amado, que a lo que tiene que parecerse, entonces algo no está haciendo bien la iglesia. Si tu vocabulario se parece más al vocabulario de alguien que no conoce a Dios que al que conoce al Señor, entonces algo no está bien en el corazón, amado. Porque entonces no somos la novia de Cristo. Porque la novia de Cristo es alguien que se ha separado para Él. Por eso le digo, dentro de los creyentes va a haber un grupo que se separó. Y que, como le dijeron estas mujeres cuando: danos de tu aceite. ¿Qué quiere decir eso? Danos de eso. No, ve a comprarlo, ve a hacerlo. Nosotros nos preparamos. Está hablando de que si nuestra forma de ser, de nuestro corazón, no se ha separado. Por eso dice que es una novia que se ha mantenido santa. Amado, a veces la santidad cuesta, porque tienes que decir que no a cosas que te atraen. Y a veces la gente eso es lo que no quiere. La gente quiere el evangelio fácil. No, haz lo que quieras. Ya receptaste a Cristo, ya confesaste con tu boca, ya repetiste una oración que a veces ni la sintieron. Porque es la verdad. A veces enseñamos mal a la gente y eso es culpa de nosotros como líderes. Tenemos que enseñarles que la iglesia es un grupo de creyentes que se ha separado. Y que tú y yo, si no estamos separados, no estamos en el grupo de la novia. La Biblia dice que es una novia que está llena de esplendor y de belleza. Es una novia que cuando Jesús la vea, está enamorado de ella. Hay belleza. Y la belleza, nos enseña el apóstol Pedro, que no son la belleza solamente externa, de cosas externas. Decía el apóstol Pedro, de peinados ostentosos, de ropa lujosa, de joyas. No, estaba diciendo, la belleza es ese ser interior, donde el fruto del Espíritu ha hecho labor, donde ha trabajado en la paciencia, en el amor, en el gozo, en la paz, en donde ha trabajado en la unidad, en la fidelidad. Hay cosas, amado, internamente que le dan belleza a una persona. No necesariamente, mira, amado, y esto es algo para todos, pero sobre todo para nuestras mujeres. Cuando un hombre se acerca contigo y ve primero que cualquier otra parte del cuerpo, tu cara y tus ojos, tú estás haciendo que tu vida esté reflejando. Porque a veces las mujeres hacen que el hombre o las personas, no más el hombre, otras personas. Ahora hay mujeres que son perversas
y se fijan más en el cuerpo que en tus ojos, que en tu cara, algo no estamos haciendo bien. Así que es importante que la belleza y el esplendor se luzcan por unos ojos, porque la Biblia dice que los ojos son los que reflejan lo que hay en el cuerpo. Si tu ojo está lleno de luz, por eso habla de lámpara. Capítulo 25 de Mateo habla de lámparas. Y la lámpara, según lo que la Biblia se interpreta sola, la lámpara del cuerpo, dijo el Señor Jesús, es el ojo. ¿Qué tanto miras? ¿Cómo están tus miradas? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Cómo está tu mirada de amor, de gozo? ¿O hay odio, rencor, coraje, venganza? ¿Qué se ven en tus ojos? Cuando llegue Jesús, ¿qué va a ver en los ojos de ti que eres la novia? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver en nosotros, en nuestros ojos? ¿Va a ver esa belleza, ese esplendor? ¿Esos ojos brillantes de la pureza de lo que Dios ha hecho internamente? ¿Qué va a ver el Señor? Dice la Escritura, pura. Está hablando de pureza. Pureza sexual, pureza moral, pureza en nuestras relaciones. Por eso dice la Biblia, el que es puro, purifíquese más. O sea, hay un grado, amado, de purificación, un proceso. No está hablando perfección, está hablando de pureza, de cómo hay un grado de un caminar constante, de pedirle a Dios que vaya limpiando y limpiando y limpiando a través de la palabra. Es la palabra, como dice la Escritura, la que va a ir purificando nuestro ser. Por eso cuando hablamos de la palabra, amado, hablamos de esa agua que va limpiando y va limpiando nuestro ser. Y que mientras más nos metamos la palabra, mientras más profundicemos en la palabra, mientras más nos metamos al pozo para sacar agua de la palabra, esa palabra va a ir limpiando nuestra vida y va a ir purificando nuestro ser. Esa es la iglesia que Jesús está esperando encontrarse con ella. Una iglesia, dice la Escritura ahí mismo, sin mancha. Verso 27 está hablando de las manchas. Una iglesia que no está manchada. Según lo que la interpretación bíblica dice la Biblia ahí en Proverbios, que el hombre que no esté manchado sus manos de sangre, quiere decir que estemos asesinando a la gente con nuestras palabras. Hay gente, amado, y eso lo vamos a hablar más adelante de los enemigos, pero que con sus palabras matan, son homicidas. Por eso el apóstol Juan escribe a la iglesia y le dice que aquel que odia a su hermano es homicida, tiene sus manos manchadas. Por eso dice, es una iglesia que no tiene mancha. Es una iglesia que ha cuidado no ensuciarse, y si se ensucia se pone delante del Señor para ser lavada por la palabra. Escuché una analogía muy interesante cuando hablamos de pureza y mancha, de un padre que tenía una niña y que un día llegó y le pregunta, la niña estaba manchada y había migajas por todos lados, pero como que trató de barrerlas y de limpiarlas, pero su cara se había manchado de chocolate, de las galletas. Y le dice, hija, ¿qué pasó aquí? No pasó nada, papá. ¿No comiste galletas? No. Entonces dice que la cargó y la llevó a un espejo. Y en el espejo le volvió a preguntar, hija, ¿no comiste galletas? Dijo, pues parece que poquitas. ¿Qué quiere decir esto, amado? El espejo es la palabra. La única manera de podernos darnos cuenta qué tan manchado estamos es leyendo la Biblia. Por eso la iglesia es una iglesia que tiene contacto con la palabra, que sabe la palabra, que conoce la Escritura, que lee la palabra, que medita en la palabra, que conoce el escritor. Cada semana, ahora que hemos estado teniendo nuestras capacitaciones los miércoles, hay una palabra que viene a refrescar y que viene a colocarnos, amado. Por eso es tan importante saber y como seres humanos somos como esa niña.
Porque esa niña le dice, parece que sí, aún nuestro orgullo nos evita reconocer que hicimos lo que hicimos. Porque a veces así somos los seres humanos. Pero es la palabra, el espejo que nos dice la Escritura, que nos va a hacer ver la condición en la que estamos. Una iglesia sin mancha, una novia sin mancha. Dice una novia sin arruga. Es una novia que se ha preparado. Yo no sé usted, a nosotros desde muy chicos mi mamá nos enseñó a planchar, porque ella siempre tenía la mentalidad de como mi papá era militar, pues no puso ninguna objeción, yo creo. Ella dijo, el día que no esté, ustedes ya saben hacerlo. Pero tú ves una camisa que la mordió, parece que la mordió un burro, hermano. Y nosotros éramos camisas grandes, hermano. Usted nomás vea el cuerpecito que tenemos ahí, mi hermano y yo. Eran camisas grandes. Imagínese estar planchando, y cuando ves esto sin arruga, es alguien que ha dedicado tiempo a estar limando todas esas asperezas, todas esas áreas que se doblan en nosotros. Hablamos de doblez del corazón. Por eso dice el escritor en Santiago, el hombre de doble ánimo no llega a ningún lado. Tenemos que ser sí y sí, o no y no. Pero eso habla de estar trabajando en nuestro carácter, estar trabajando en nuestra vida personal, dejar que el maestro siga desarrugando todo eso que está en nuestra alma, porque somos nosotros los imperfectos. Y es cuando el Señor que le dice, me voy pues a preparar un lugar para ti, amada mía, novia mía, como lo dice Cantares. Entonces la iglesia es la que se queda, esa novia se queda preparándose y desarrugando sus vestiduras, haciendo que su vida se vaya preparando para el encuentro con su Señor. Esas arrugas que a veces tenemos en nuestra alma, del carácter que a veces tenemos de doblez, porque a veces el carácter nos traiciona. A lo mejor algunos de nosotros ya hemos aprendido cómo delante de la gente no ser. Pero lo que Dios ve realmente es cómo somos cuando reaccionamos rápido. Y ahí habla de las arrugas. Qué tan rápido cuando contestamos, cuando hablamos, cuando pensamos, cuando criticamos, qué tan arrugada todavía está nuestra alma. Y Dios tiene que trabajar. Y nosotros en esas arrugas que no nos dejan ver hermosas ni esplendorosas delante de nuestro Dios, como iglesia, como personas. Hay que trabajar en el carácter, porque el carácter es lo que va a hacer que cuando venga el Señor se vea sin arrugas ese vestido. Estar preparados para encontrarse con ese Señor que dijo un día, voy a volver por ti. Y la otra cosa que menciona ese verso 27, dice, ni nada semejante a esto. Habla de contaminaciones, habla de la contaminación del espíritu. Por eso hay que trabajar mucho en nuestra vida personal, en nuestro entorno, en la sanidad interior que mancha. Hay cosas que manchan nuestro ser. Nada semejante, dice el Escritor. Pudiéramos hablar mucho de la contaminación o de la corrupción, porque es un pasaje que habla de la corrupción. Hay que sacar eso de nuestro corazón. Ahora que estábamos en la iglesia, ahora el viernes pasado que tuvimos nuestra vigilia, hubo un momento en que estuvimos orando por nuestras autoridades, por los gobiernos, por los políticos, por nuestro México. Y yo le decía a Dios cuando estaba ahí, porque llegó un momento en que yo sentía como que acartonada mi oración. Y dije, tal vez otros están pasando lo mismo que yo en este momento. Y yo le empecé a decir a Dios, quiero que me pongas tu sentir. Quiero que me pongas lo que tú sientes, porque dice la Biblia que le duele a Dios su corazón cuando hacemos cosas equivocadas. La maldad del hombre le duele a Dios su corazón. Y quiero que me pongas tu dolor. Y empezamos a ministrarnos todos juntos ahí, pidiéndole a Dios eso. Y de repente vino un dolor que nunca había sentido.
nunca había sentido esa desesperación, ese dolor que no me dejaba. Y empecé a clamar. Como le digo a mi esposa, no me acuerdo que lo haya hecho antes así. Porque yo le había dicho, ponme tu dolor, porque hay tantas cosas que corrompen, que ofenden a Dios. Decisiones que el gobierno ha hecho, decisiones que los gobiernos y los políticos han hecho, y muchos de nosotros que a veces nos pasamos de la vista gorda. Y hay tanta corrupción, estamos acostumbrados ya a la corrupción. Pero cuando vemos eso, hablamos de una novia que no se ha conformado al mundo, sino esa novia se ha separado para no tener nada semejante que la aleje de estar con el Señor. Y es ahí cuando duele nuestro corazón y decir, Señor, yo quiero tener esas características que tú estás buscando en la novia separada, en ese grupo, Señor. Porque qué bueno sería que todos fuéramos ese grupo. Pero esa es una decisión que tú tienes que hacer, de dejar la corrupción de tus palabras, de tus pensamientos, de tu corazón, la corrupción de aquellas cosas que a veces permitimos en nuestra vida. Esa es una decisión personal, y eso solamente tú y Dios lo saben. No te permitas cosas que te ensucien, que te contaminen. Y quiero con esta figura, me pareció muy interesante tocar ahora la historia de la búsqueda de la esposa de Isaac. Es un pasaje que en la cuestión bíblica nos enseña que es la figura de lo que sucede ahora en la actualidad, de lo que va a suceder con la novia de Cristo. Nos habla la historia bíblica en Génesis capítulo 24 de Abraham, que tiene en su corazón, acaba de morir su esposa Sara, y dice que ya estaba anciano y que empieza a pensar, yo necesito buscarle una novia a mi hijo, pero no tiene que ser estas mujeres de aquí, porque estas mujeres no honran a Dios, no aman a Dios. Estas mujeres tienen otras creencias. Entonces dice que busque a su siervo, y a su siervo dice que era el siervo que lo había puesto sobre toda su casa, sobre todas las cosas de su casa. Dice, él le mandó llamar, o sea, era el más importante, y le mandó llamar y le hizo hacer una promesa. Le dijo, necesito que vayas y busques allá en mi tierra, de las hijas de esa tierra, una mujer para mi hijo. Entonces el siervo tiene una conversación con él, y la escritura nos enseña que en esa conversación que tuvo con su amo, le menciona, pero ¿qué va a suceder si la mujer no quiere venir conmigo? Si no quiere venir, dice, tú vas a ir y vas a ver que Dios nos va a dar el favor, pero si ella no quiere venir, tú quedas libre de este juramento. Y lo hizo jurar, hizo ahí un acto profético, un acto de juramento, y él sale de ese lugar. Y nos enseña la escritura que después de esa conversación, el verso 10, como viene en tu pantalla, dice, el siervo tomó 10 de los camellos de su amo y se fue, llevando también muchos regalos hermosos. Se fue a la ciudad donde Nahor vivía, en Aram Naharaim. Y luego dice el verso 11, por la tarde, cuando las mujeres salían a traer agua, el siervo hizo que los camellos se arrodillaran en la fuente afuera de la ciudad. Entonces el siervo dijo, oh Señor, empezó a hacer una oración. Señor, Dios de mi amo Abraham, haz que me vaya bien hoy. Sé bondadoso con mi amo Abraham el día de hoy. Y dice el verso 13, estoy de pie frente a la fuente y las mujeres del pueblo están saliendo a buscar agua. ¿Qué quiere decir esto, amado? Quiero darte un poquito de la introducción. Él llegó a una ciudad, y en la ciudad había fuera de la ciudad un lugar para recoger agua. Las mujeres, las hijas, salían de sus casas a llevarse esa agua a su casa, y era parte de una actividad diaria que se tenía como familias, como parte de la cultura. El hombre llega a ese lugar porque era antes de entrar a la ciudad, y le dice a Dios, y le hace esa oración que acabamos de leer.
dame tu favor, tú eres el Dios de mi amo, ayúdame, sé bondadoso y ayúdame. Y dice la escritura que empezaron a venir las mujeres. Y entonces dice el escritor, verso 14, voy a decirle a una de ellas, baja tu cántaro. Entonces le dice a Dios una condición. Para saber que es la mujer, él dice, le voy a hacer esta condición y le voy a pedir, baja tu cántaro por favor para que yo pueda beber. Haz que la que me responda me diga bebe o beba, y también le daré agua a tus camellos. Sea la mujer que tú has elegido para tu siervo Isaac, y así sabré que tú has mostrado tu fiel amor a mi amo. Este hombre le pone una condición a Dios cuando está en ese lugar. Este hombre le dice, Señor, van a salir las mujeres, a la que yo le hable, o a la mujer que me responda, porque él iba a decir, él tenía pensado decirle a varias, como diciendo, pues a ver, de Tin Marín de Doping Weber, ¿cuál es? ¿Ah? Pero por fe, exacto, por fe, pero esa mujer, cuando me responda, la que me diga esto, fíjese bien cómo le pone esa condición a Dios, la que me diga esto, esa es la mujer que yo sé que tú has escogido para mi amo Isaac. Y entonces dice la escritura que, mire por qué esto es tan importante. Número uno, iba a hablar con un extraño. Número dos, le iba a dar agua al extraño. Y número tres, la Biblia nos dice, según lo que acabamos de leer, que se fue con 10 camellos, hermano. ¿Usted sabe cuánta agua necesita un camello? Es tremendo, porque la cosa que le estaba diciendo Dios no era cualquier cosa. Necesitaba ser una mujer que tuviera la iniciativa, porque él no le iba a decir que alimenta o que le diera de beber a sus camellos. ¿Qué dice el escritor? Vamos a leer ahí. Entonces el versículo adelante nos dice la escritura: entonces, antes de que el siervo terminara de orar, una muchacha llamada Rebeca se acercó a la fuente, y ella era hija de Betuel, el hijo de Milca, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham, que llevaba su cántaro en el hombro. Fíjese bien, amado, cuando él termina la oración, en el instante llega una muchacha que era pariente, que era de la familia que Abraham le había dicho que fuera a buscar. Qué interesante es para nosotros, qué interesante, porque la Biblia nos enseña que esta muchacha dice que era exactamente la descendiente y que llevaba el cántaro para su agua. Ahora, ¿qué más dice el escritor? La muchacha era muy linda, era virgen, nunca se había acostado con ningún hombre, dice esta versión. Fue hasta la fuente, llenó su cántaro y ya se iba, cuando el siervo corrió a alcanzarla. Estoy seguro que el siervo lo único que supo en ese momento es que era muchacha linda. No sabía todo esto que está describiendo después el escritor, pero dice que cuando la vio a esta muchacha y vio su hermosura, dice la Biblia que se acercó con ella y le dijo estas palabras. Léas conmigo: por favor, dame o déjame tomar un poco del agua de tu cántaro. Mire bien, el agua era para su casa, el agua era para su familia, y él está pidiendo que le dé algo que no era para él ni para ella, era para su casa. Eso ya por sí no es algo normal, pero dice la Biblia que esta muchacha le contestó de esta manera, y Rebeca dijo: beba usted, señor. Rápidamente bajó su cántaro y lo sostuvo con su mano y le dio para que él tomara. Y dice la escritura, cuando terminó de darle a él, ella le dijo: también les daré agua a sus camellos hasta que beban todo lo que quieran. Eso es increíble, amado, porque una cosa es darle agua y otra cosa es hasta que se sacien. Según lo que nos dicen, un camello necesita
muchos galones de agua, galones. Imagínate cuántos cántaros. Algunos comentaristas dicen que tenía que hacer como 40 vueltas para sacar agua para darle de beber a todos estos camellos. Es bastante trabajo, pero esta muchacha lo hizo. Y dice la escritura que rápidamente se desocupó su cántaro en el bebedero y corrió a la fuente a traer más agua y les dio de beber a todos los camellos. El hombre se quedó callado. Imagínate viéndola. Quería estar seguro de que el Señor le había respondido y había hecho que fuera bien en su viaje. Verso 22 dice: cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba 6 gramos y 2 brazaletes de oro que pesaban como 100 gramos. Rubén debe de saber mucho de eso, cuánto era, cuánto valen, porque Rubén era ahí joyero y sabe muy bien lo que esto significa. Imagínate, terminó y le dio una recompensa. Ahora, no era tan sencilla la recompensa, amado, porque este anillo, según lo que nos dice más adelante el escritor, es que se lo puso en la nariz. Imagínate que se dejara poner un anillo en la nariz. Todo esto, amado, te lo estoy platicando para que tú entiendas cómo esta situación sucedió. Hay mucho que pudiéramos hablar de eso. Dice el escritor más adelante, y dijo: ¿quién es su papá?, le pregunta este hombre. ¿Hay lugar en la casa de su papá para que los hombres que están conmigo y yo podamos pasar la noche y alojar a los animales? Un desconocido que ya le diste de tomar agua, ya le diste a todos sus camellos y todavía dice el dicho mexicano: nomás ven burro y se les ofreció viaje. Ahora quiere que hasta los pede, hermano. Ahora quiere que hasta se quede en su casa a dormir. Pero fíjese lo que hace esta mujer. Es tremendo, porque esta mujer nos está enseñando algo. Y hago énfasis en esto porque quiero llegar al punto. Verso 24, le dice esta mujer: mi papá es Betuel, el hijo de Milca y Nahor. Y luego dijo: sí, tenemos mucha paja y forraje para que coman sus camellos y lugar para que se puedan dormir. El siervo, fíjese bien, amado, cuando escuchó todo eso, el siervo dijo, sí, es tremendo, porque imagínate que tú acabas de orar y le estás diciendo a Dios todo el viaje: ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Dónde estará? Y hace una oración a Dios y le dice: ayúdame, si tú eres el Dios de mi amo. Esto es importante lo que voy a hacer. Esta travesía es importante. Y escucha que es la hija de la familia donde su amo lo había mandado. Es la muchacha que responde a una oración de él, dándole agua y dándole sus camellos, y ahora le ofrece que también en su casa hay alojamiento. Entonces dice que el siervo, verso 26, se inclinó y adoró al Señor y le dijo: bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, que le ha mostrado su fiel amor y lealtad a mi amo, y así el Señor me ha llevado hacia la casa de sus parientes, de los parientes de mi amo. Amado, yo quiero decirte algo. Cuando tú ves todo esto, toda esta historia, tú entiendes que solamente la mano de Dios pudo hacerlo, que es una cuestión inverosímil, es en 1,000,000 de probabilidades que pueda suceder así como pasó exactamente y literalmente. La escritura dice que llegaron, en la historia menciona, no lo voy a poner ahí, pero la historia dice que llegaron, se aloja en ese lugar, y llegando a esa casa, el siervo sabía lo que iba, hermano, porque luego empezó a hablar con los parientes y le dijo: mire lo que sucedió, quiero declararle a qué vengo y lo que me acaba de suceder. No se esperó para otro. Dice que esa misma noche le dijo al papá y al hermano que le recibieron, y le dijo: hoy acaba de pasar esto, yo vengo así, oré esta situación, su hija hizo esto y aún pasó esta otra cosa, y yo creo que Dios está en el asunto. Y le dice: ¿ustedes qué creen? Y dice que los papás se quedaron asombrados de lo que estaban escuchando.
y que le dijeron, pues no tenemos nada que decir, más que Dios está en el asunto. Porque era inverosímil, era una situación que hasta los mismos padres, la misma familia de la muchacha se quedó sorprendida de que haya pasado con esa exactitud. Cuando termina de hablar, le dice el hombre pues yo vine a buscar esposa para mi amo, y si usted está de acuerdo, yo quiero que mañana se vaya conmigo esta muchacha. ¡Wow! Eso es increíble, amado. Imagínate que llegue alguien desconocido, te mande la historia divina que tú quieras, pero te diga, mañana se va a ir tu hija conmigo. Descabellado. Pero dice la escritura que cuando ya dicen eso en la mañana, dice verso 54, luego los hombres que estaban con él comieron y pasaron ahí la noche, y a la mañana siguiente se levantaron y dijeron, ahora tenemos que volver a donde está nuestro amo. Pero el hermano y la mamá de Rebeca le dijeron, deja que la muchacha se quede unos días más y después se podrá ir. En la noche la familia le dijo, bueno, pues está bien que se vaya. Yo no sé tú, pero se tiene que tener realmente algo muy grande para poder decir, está bien que se vaya. Yo creo que al ver todo lo que le platicó, todo lo que pasó, los papás se quedaron tan asombrados que dijeron, pues está bien, no podemos, Dios está en el asunto. Dice la Biblia que cuando ellos le dijeron eso, que estaba bien, el hombre les dio regalos y les dio de todo, oro, y les dio vestidos. Dice que trajo muchos regalos y se los dejó a la familia. En la mañana se levantan y le dice, ya nos vamos. Y entonces dice el escritor que como que ya la pensaron más los papás. Oye, espérame, como que ya la vieron muy cerquita, y le dijeron, deja que la muchacha se quede, aunque sea unos 10 días, y luego ya se va. Y luego dice la escritura que el siervo les dice esto: no me hagan esperar, el Señor ha hecho de que mi viaje sea un éxito, déjame volver a la casa de mi amo. Y luego dice el escritor, entonces ellos le dijeron, vamos a llamar a la muchacha, ¿qué te parece? Ni tú ni yo, vamos a preguntarle qué es lo que ella quiere hacer. Como diciendo, esta no se va a ir, seguramente esta se va a querer ir. ¿Por qué? Porque ya estaban entre la espada y la, ya habían aceptado, ya habían dicho que se iba a ir. Yo no sé si todas las mamás que me están escuchando pensando en esta historia que hubieran dicho, pero yo conozco varias que no, hombre, ya lo hubieran corrido el siervo, hermano. Pero dice que ellos entre la espada y la pared ya habían aceptado los regalos. Entonces, ¿cuál era la última cartita que tenían? Bueno, vamos a preguntarle a ella. Y dice la escritura que le llamaron a Rebeca, verso 58, y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Le platican toda la historia, todo lo que pasó. Ella estuvo esa noche cuando le dijeron que sí. Y dice la Biblia que ella respondió, sí, iré. Es una historia tremenda, amado, que tiene varias connotaciones y pudiéramos sacar muchas cosas para nuestra enseñanza personal. Pero yo quisiera que la historia de la búsqueda de la esposa para Isaac es la historia donde el padre va a llevar también y va a mandar para traer la esposa o la novia de Jesús. Abraham representa al padre. Esta escritura, esta parte de escritural, Abraham representa al Padre Celestial. Isaac representa a Cristo. El siervo de Abraham representa al Espíritu Santo, que va a buscar y va a estar preparando a la mujer, a esa novia, para llevarla con Cristo. Rebeca representa a la iglesia
que está teniendo características para que se pueda ir. Se fija cómo el escritor nos enseñó que esta muchacha tenía que cumplir ciertas cosas. No se iba a ir cualquier muchacha, no iba a ser cualquiera que nada más dijera que si se iba o que aceptara los regalos. Era alguien que tuviera características. Y la familia de Rebeca simbolizan o representan los compromisos que hay en este mundo. Cuando tú ves esta figura, cuando tú y yo entendemos lo que cada cosa representa, nos encontramos las características de esta novia. Y lo primero que encontramos es que era una muchacha obediente, una muchacha que tenía que ir al pozo a traer agua para su casa. Hay muchachos hoy en día, y hablando de la iglesia y gente en general, que no quieren ir ni a la esquina a comprar algo, amado. No quieren ir a recoger su cuarto, no quieren hacer nada en su casa, no quieren lavar unos trastes, no quieren ayudar en ninguna tarea de la casa. Esta muchacha encuentra que tenía características de ser obediente, porque esa obediencia le llamó a que el siervo dijera: la muchacha que venga a este lugar. No era una muchacha que se quedara en casa, no era una muchacha que se quedara allá y que no quisiera y que se sintiera la diva. Era una muchacha que tuviera ciertas características. La novia de Cristo tiene que tener características de que tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Algo que hoy en día tenemos que entender es que la novia, la que se está preparando, el grupo de la iglesia que se está preparando, es la gente que es obediente. Número 2, dice la Biblia que era hermosa. Rebeca era hermosa, la vio linda, dice el escritor. ¿Qué decía Efesios capítulo 5 verso 26? Era brillante y resplandeciente, era hermosa. Imagínate a Rebeca como una muchacha hermosa que brillaba su rostro. Jesús viene por una iglesia hermosa. Se está preparando y el Espíritu Santo ha salido a buscar esta iglesia, esta novia. Número 3 nos dice que era virgen. Era una muchacha que se había cuidado, que tenía su moralidad sana. Eso es lo que nos habla de una iglesia que está cuidando su relación en el área moral, porque eso es lo que significa, que tenía una moralidad, que estaba cuidando su corazón. Hay muchas personas en las iglesias que no están cuidando su moralidad, y que en este caso la Biblia nos enseña cómo Rebeca, por eso le digo, cómo el escritor da ciertas características de esta muchacha que llegó, una muchacha que se había guardado, que estaba cuidándose para el encuentro con alguno que iba a ser su esposo. Lo mismo ahora sucede, lo trasladas a la relación de Cristo y su iglesia, y es una iglesia que se ha cuidado para no contaminarse, y que si hubiere algo, dice que se va a limpiar delante del Señor con su sangre para que permanezca pura y sin mancha. La Biblia dice que otra característica de Rebeca es que era atenta. Fíjese cómo le hizo caso al hombre que cuando ya se iba volteó y le dijo: dígame, Señor. Está hablando de una atención que tiene. Esto habla de una iglesia que es atenta con el mundo, es atenta con las necesidades de otros. Nos habla de gente que tiene cuidado de lo que le está sucediendo a los demás. Eso era lo que simbolizaba Rebeca, atenta a la necesidad de otros que son desconocidos. Tú y yo como iglesia, como novia de Cristo, necesitamos tener bien abiertos nuestros ojos para estar atentos a las necesidades de las personas. Otra característica que tiene el escritor que nos menciona acerca de Rebeca es que era servicial, amado. Se necesita tener un corazón de servicio para que le pueda dar de beber a 10 camellos, porque no nomás le dio agua a este hombre. Eso era fácil, era darle un vasito del cántaro que llevaba. No, amado, tenía que tener esta carácter servicial. La iglesia de Jesús es una iglesia que se caracteriza por servir a otros. Padres de familia, mujeres de hogar, hijos,
tenemos que ser serviciales. Si no hay una actitud de servicio, no estamos siendo esa novia que se está preparando para el Señor. Hay que servirnos los unos a los otros. Hay que servir a nuestro prójimo. Hay que servir al que tiene una necesidad, al que tiene agua, al que tiene sed. Dice la Escritura: dale agua para beber. Si tiene hambre, dale de comer, porque ascuas de fuego vas a amontonar sobre su cabeza. Es una iglesia servicial. Esta muchacha era así. La Biblia dice que la característica de Rebeca era que daba más de lo que se le pedía. Amado, ¿tú das más de lo que se te pide? Tú eres de los que dicen: no, no más esto, ahí va más. No solamente hablo de ofrendas monetarias, hablo a veces de tu tiempo, de tus sonrisas, de tu amor, de tu gozo, de tu tiempo con Dios. No, yo ya cumplí 5 minutos y ya, Señor, porque si no, se me va el día. Una iglesia que está preparándose es una iglesia que da más de lo que se le pide. Esa es la novia que Dios está preparando y está lista para irse. Este punto me encantó, amado, cuando estuve meditando en él. Rebeca dijo: sí iré. Es alguien que entendió el tiempo, discernió la voz del Espíritu Santo. Es alguien que no tiene ese compromiso con el mundo, que aun cuando su familia la quería retener, dijo: yo ya estoy lista para irme. Cuando lo trasladamos a nuestra atmósfera ahora, en nuestra actualidad, es una iglesia. Esto habla de la característica de la novia de Cristo. Es alguien que, si viene hoy el Señor, está lista para irse, ya ha quitado sus compromisos con el mundo, que no tiene más carga por otras cosas más para decir: si hoy viniera, Señor, ya estoy listo para que tú me llames. Lo mismo que hizo, porque el siervo simboliza al Espíritu Santo. Discernió que era el tiempo para ella. Eso solamente te habla de una preparación interna en el corazón, porque eso no te lo da nadie. Eso es una preparación del corazón interna. Solamente tú y yo sabemos si ya estamos listos. Y eso me golpeaba mi espíritu, porque la iglesia tiene que entender cuando ya es el momento de irse. ¿Estás listo? Si te dijeran: hoy te vas, ¿estás lista? Iglesia, eso nos habla a nosotros como iglesia de Jesús hoy en día, que tenemos que discernir los tiempos. Hay tantos acontecimientos, hay tantas cosas, pero eso no tiene nada que ver si el corazón no entiende lo que está pasando. Esta muchacha discernió, me impactó que dijera: sí, me voy a ir. Hay compromisos que hay nosotros como personas que no nos permiten estar preparados, pero esta muchacha estaba lista. Iglesia, tenemos que estar listos. Lo ideal, amado, es que la novia esté lista, esté preparada. Eso sería lo ideal. Ahora, viéndolo desde un punto de vista ahora escatológico, en este momento que estamos viviendo, lo ideal es que la novia esté preparada. Y cuando yo meditaba en esto y escuché otros ministerios, he escuchado algunos ministerios que hablan del tema, algo del tema similar. Y hablaba yo escuchaba a unos judíos mesiánicos, y escuché a otros ministerios hablando del tema de la novia. Y sabes una cosa, lo ideal es que la novia esté preparada. Pero algo que me impactó es que, ¿qué pasa si la novia no está lista? Y pueden suceder dos cosas. ¿Qué pasa si la novia no está lista? Si el Espíritu Santo viene y está buscando a la novia y no está lista, y pueden pasar dos cosas. Número uno, que aunque todo matemáticamente, proféticamente se esté cumpliendo, Dios puede retrasar su venida. Y eso lo dice también en esa parábola del capítulo 25 de Mateo, que el novio se retrasó.
O sea que nosotros entendemos que puede retrasarse y que aunque todo esté, todo proféticamente se esté cumpliendo, que haya guerras, que haya hambre, que haya dolor, que haya movimiento en los mares, que los cielos se estremezcan, que Israel que todo esté cumplido matemáticamente, porque ese es el problema, que a veces nosotros tratamos de interpretar matemáticamente todo. Dios aún así, por el clamor y porque la iglesia no esté preparada y por la intercesión de los justos y porque la iglesia se ponga a orar y a buscar a Dios, retrasa su venida. Puede suceder, como ha sucedido en momentos donde Dios tiene misericordia y retrasa, como pasó con Nínive. Y la segunda cosa es que Dios permite la tribulación y la persecución para preparar y purificar a su novia. ¿Qué estamos esperando, amado? ¿Estamos esperando que haya tribulación y persecución para empezar a buscar a Dios? ¿Para empezar a preparar nuestra vida? Porque hay gente que parece que le gusta la mala vida, hermano. Hasta que ya no ve que ya está la cosa mal, ahora sí. No necesitamos eso. Pero Dios va a permitir que venga persecución y tribulación para purificar a una novia que no está lista, porque la tiene que purificar. La iglesia que va a ser arrebatada tiene que ser una iglesia que cumpla esas características. Así que en esta tarde, amado, quiero terminar. Ya no va a haber tiempo de hablar de los enemigos de la novia, porque creo que es el momento en que tú y yo tenemos que hacer una decisión por Cristo y preparar y vernos a través de esta escritura. ¿Cómo están nuestras vestiduras? ¿Cómo está la preparación de nosotros? ¿Qué tanto nos parecemos a Rebeca? Porque Rebeca nos da una luz tremenda de lo que tiene que tener la iglesia de Jesús para irse. No cualquiera, amado, se va a ir. Y Dios tendrá que pasar por purificación, porque la Biblia dice que Cristo murió por eso, porque Él sí se preparó, Él sí hizo su parte, y Él se ha ido prometiéndonos: regresaré por ti, regresaré por ti, regresaré por ti como iglesia. Así que yo quiero invitarte a que hagas una oración y que recibas a Jesús en tu corazón. Quiero invitarte a que tú le invites a Jesús y que ese es el comienzo, amado. Y que le digas: purifícame, límpiame, Señor, cámbiame. Y que recibas a Jesús en tu vida personal y que le digas: Señor, yo quiero ser la novia, yo quiero ser parte de la novia. ¿Te gustaría orar conmigo? Yo quiero invitarte a que tú lo hagas. Yo sé que Dios te ha hablado, yo sé que el Espíritu Santo te ha hablado. Así que, por favor, dile conmigo: Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí. Gracias por morir por mí, por dejarte golpear por mis pecados, por todas las cosas que yo hago, que me equivoco, que soy débil, que he pecado y que te han traído dolor a tu corazón. Perdóname, Señor, perdóname, perdona mis pecados, Señor. Límpiame en esta hora, límpiame en este momento. Yo te necesito. Hoy me doy cuenta de las imperfecciones, de los dobleces, de las arrugas, de la falta de pureza. Dile a Dios lo que tú sabes que ha pasado contigo.
Hoy quiero pedirte que llenes mi corazón, que entres a mi vida. No quiero que sea una oración de labios, quiero que sea una oración de mi corazón. Cámbiame, cámbiame, me arrepiento de mis pecados. No solamente me siento mal por ellos, me arrepiento, quiero cambiar. Sácame de esta cosa que yo traigo, Señor, de esa inmundicia, de esa suciedad que hay en mi vida. Te necesito. Colócame en tu iglesia, en la iglesia que se está purificando por medio del Espíritu Santo, que está preparándola para presentártela, Señor. Quiero ser parte de esa novia gloriosa. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, mi Salvador. Y colócame, Señor, un nuevo corazón. Amén. Amén, amén. La Biblia dice que si lo hiciste con todo tu corazón, que si hiciste esta oración entendiendo lo que decías, en este momento Él te ha dado el regalo de la vida eterna. Prepárate, porque nuestro Redentor está buscando una iglesia gloriosa. Amén, amén, amén. Vamos a orar, amado, vamos a orar por las necesidades. Le voy a pedir aquí al pastor Eduardo que pase conmigo y vamos a orar por todas estas necesidades. Vamos a orar, vamos a pedirle al poder de Dios que obre Aleluya. de una forma poderosa. Amén. Gracias. La Biblia dice que cuando Jesús entró a Nazaret, dice que mucha gente no lo reconoció como Dios, como Señor, sino decían, es el hijo del carpintero. Y no hubo muchos milagros cuando entró a Nazaret, porque no creían en Él. Así es. No creían en Él. Y mira, la palabra de Dios dice que aquellos que creyeron en Cristo recibieron un milagro poderoso. Y hoy creemos que Dios puede obrar de una manera poderosa en tu necesidad, en tu problema, en esa enfermedad que tal vez ha venido a tu vida. Dios tiene el poder, porque creemos en el poder sanador de Jesucristo. Amén. Y reconocemos que Jesús es Señor y es Salvador, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a orar por las necesidades. Una petición del hermano Raúl, amén. A ver, hermano, ¿me ayudas? Raúl Garza Ponce. Raúl Garza Ponce, vamos a aclamar. Tiene 48 horas para que salga adelante. Amén. Muy poco, pero Dios tiene poder Así para es. hacer un milagro poderoso. Para Dios no hay nada imposible. Vamos a creer en el poder sanador de Jesucristo. Amén, amén. Y el Señor obra milagros grandes y poderosos. Amén. Amén. Hay otras peticiones. A ver si nos ayuda a leerla, pastora. Sí, vamos a orar. Nuestra hermana Sara Romero pide oración por Julio Romero y Laura Castillo por sanidad. Amén. También ella está pidiendo por poder en Jesús. Israel Romero. Vamos a orar por él porque ya se aproxima su audiencia. Oramos por Hay él. poder en Jesucristo. Oramos también por Rodolfo de León. Está pidiendo oración por Raúl de León también, para que se recupere por su marcapasos. Oscar Morales da gracias a Dios porque ya salió su mamá. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Marlene por familia Martínez Ojeda, familia Martínez Vadillo y familia Ojeda Herrera. Hay poder en Oramos Jesús. por todas Amén. ellas. El Señor Amén. tiene poder para sanar, levantar y restaurar. La semana pasada platicaba con una persona, estuvo muy grave, 2 días, 3 días, estaba muy grave, una persona ya de la tercera edad. Y cuando estaba en esa angustia me habló por teléfono, me decía, haz una oración por mi vida. Y mira, hermanos, que Dios obra de una forma sobrenatural. Así es. Después me habló a los 2, 3 días donde Dios hizo un milagro poderoso Gracias en su a Dios. vida. Le faltaba Gracias el a aire, Dios. decía, había mucha desesperación en mi vida, pero Dios mandó sanidad. Ese es Gloria a Cristo Dios. que estamos predicando, un Cristo de poder, un Cristo que dice la palabra del Señor que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice la Biblia que Él tocaba a los enfermos y los enfermos eran sanos. La Biblia nos dice, hermano, que nosotros oremos por los enfermos. La palabra del justo dice que puede mucho delante del Señor. Dice que unjamos a los enfermos, ellos van a sanar.
que invoquemos el nombre de Amén, Jesús amén. en medio de la necesidad, que Él nos Así es, escucha. Esto es así palabra de Dios y es verdad, amado. Amén, así es. Nosotros estamos limitados. El que tiene el poder se llama Jesús. Aleluya. Es el que sana y levanta y restaura Así es. en medio de cada necesidad. Ahí cierra tus ojos. Sí, la hermana Margarita, que oremos por su esposo Manuel. Hay poder en Por su salud. Jesús. Hermano Manuel Ventura. Amén. Por su salud vamos Vamos a a orar. orar. Por Samuel RT para Aleluya. un trabajo que necesita. Gloria a Dios. Vamos a orar también por trabajo, Gracias, gracias. para que el Señor supla toda necesidad. El Señor tiene poder. Padre, Aleluya. en esta hora, Señor, nos Gracias. acercamos delante de tu presencia. Tu palabra nos dice, Así es, Señor, así que allí en es. Nazaret no hubo milagros porque había incredulidad Amén, en Señor. ti. Así es. Jesucristo, Pero aquí yo no, veo en la aquí palabra no. de Dios, Señor, que cuando la gente creía, Señor, tú obrabas de una manera poderosa. Y en esta hora, Señor, nosotros creemos que tú puedes sanar al enfermo. Gracias. Esa necesidad, Señor, Gracias, gracias. de este hermano que está enfermo, Señor, de COVID, que le dan Gracias. pocas horas. Tú tienes poder para sanarlo. Que sea un testimonio poderoso, Señor, de que tú obras milagros grandes y sorprendentes, Señor, porque Aleluya. creemos en ti, Así es, Señor. Así es. Te pedimos por cada necesidad, Señor. Aleluya. Obra. Amén. Tú puedes hacer el milagro. Solamente da la palabra, Señor. Amén. Y ese enfermo va a sanar. Solamente, Señor, tú declara la palabra de sanidad, Señor. Señor. Y el enfermo se levanta en el nombre de Jesús. Así es, Señor. Así es. Yo te pido que obres, Señor, que tu palabra. sanes, Señor, en esta hora. Envía tu Tú palabra. sanaste, Señor, muchas veces al instante, Dios, sanabas, levantabas y creemos en ese poder sanador. Envía tu Padre, palabra. obra de una manera poderosa. Aquellos hermanos que han tenido fe, Señor, y han pedido, han suplicado un milagro, Señor, responde como hasta ahora nos ha respondido. Gracias, Señor, porque tú obras. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que no tienen trabajo, hermanos que están pasando por necesidad. Hoy yo te pido que obres, Señor, que abras puertas, que les ayudes, Señor, que tú suplas toda necesidad a tu pueblo. Tú prometiste, Señor, que no nos ibas a dejar solos. Tú prometiste, Señor, y lo que tú prometes, Señor, tiene un fiel cumplimiento. Y yo lo creo, Señor. En estos tiempos de angustia, de necesidad, Señor, nosotros no estamos caminando solos. Tú nos llevas tomados de la mano. Así es, Señor. Así es. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando, Señor, grandes, grandes milagros. No es nuestra palabra, sino es tu poder y tu Amén, palabra, amén, Señor. amén. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por cada necesidad. Amén y amén. Amén, 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 amén. Aleluya. Adora a Dios ahí en tu casa. Adora a Dios. Gracias, Señor. Y dale gracias, dale gracias. Gracias, Jesús. Dale gracias a Dios. Deja que su poder rompa todo yugo. Que la palabra que se ha declarado a través Amén. del pastor Eduardo se pueda manifestar. Sigue ahí en ese lugar meditando. Dale Sí, gracias, Señor. dile gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Jesús. Por lo que tú estás haciendo. Somos tu iglesia, la iglesia que nos dice la escritura, que tú la proteges, la cuidas, que haces un pacto con ella y que en el pacto dijiste: este es el pacto con mi nueva sangre, serán sanos por la Aleluya. palabra, en mi nombre echarán fuera demonios y traeré sanidad a sus vidas. Enviamos tu palabra, Señor, tu palabra para que se pueda, Señor, manifestar de una manera poderosa. Gracias, Señor, gracias. Recibe la gloria y la honra y la alabanza. Los que lo crean, Digan amén. amén. Gloria a Amén, Dios. amén. Muchas gracias. Amén, gloria a Dios. Amén, pastor. Gracias. Gloria a Dios, qué bendición, qué bendición. Dios está obrando, Dios está haciendo milagros y sabemos que estas peticiones las llevamos delante de Dios y Dios va a obrar y se va a Amén. manifestar Así en cada es. vida y en cada corazón. Así lo creemos, mis amados. Y qué bendición esta palabra. Estamos Aleluya. listos, estamos preparados. Si no estamos preparados, hay que prepararnos. Hoy ya nos preparamos en el nombre del Amén, Señor así Jesús. es, así es, ya estamos listos, amén. Amén. Y Y bueno, pues vamos a despedirnos. Así Vamos nada es. más a comentar nuestros servicios y
aquellas actividades que tenemos entre semana. Así es, bueno, les recordamos todos los domingos, recuerden, Vida Kids a las 11 de la mañana, no se les olvide. Ya la semana pasada estuvimos ahí recordando, por favor, conéctense, también compartan si tienen a sus nietos, a sus sobrinos, por favor compartan. Es una hermosa enseñanza que nuestros maestros están preparando, ya va a ser un poquito más alargada, entonces bueno, les invitamos a que ustedes puedan compartir este tiempo con sus chiquitos. También los días domingos, bueno, tenemos el grupo de amadas por Zoom. Si no te has integrado a este hermoso grupo de jovencitas, intégrate, busca ahí a Sarid Puente, a Mayeli, están ellas ahí al frente o con alguno de nosotros aquí en la página. Por favor, contáctanos para poderte incluir en el grupo de los domingos. Amén. Ellas toda la semana trabajan y están ahí presentes por las redes sociales. Entonces, bueno, pues te invitamos a seguirlas y apoyarlas, ¿verdad? Nuestros martes. Aquí tenemos el programa de Principios del Reino. Así Los es. invitamos a que no se pierda esta serie que hemos estado teniendo acerca de los días, como en los días de Noé. Así es, y bueno, pues los miércoles tenemos nuestro capacitación de servidores. Amén. No se los pierda, todos los servidores tenemos que estar ahí presentes para llevar esa capacitación, ese estudio, Así ¿verdad? es, Que así estamos es. teniendo con el pastor Héctor, la pastora Ada. Amén. Ahí nos están apoyando y nos da mucho gusto recibir esas enseñanzas. Así Amén. es, así es. Y bueno, pues también nuestros jóvenes están trabajando los sábados. Ellos están compartiendo. Ayer tuvieron un excelente tiempo ahí por Una Zoom. temática poderosa. Sí, escuchamos muy buenos comentarios, porque sí fue así en dos grupos de niñas, de jovencitas, de jóvenes. No, fue muy padre. Así es que no se lo pierdan. Van jóvenes todos los sábados. Y bueno, los domingos pues los esperamos nuevamente. Nuestra transmisión especial los domingos a las 12 del mediodía. Estamos conectados y también queríamos anunciarles, bueno, estamos preparando algo para nuestras mujeres, algo especial, así es que estén ahí al pendiente. Así es. Para Mujeres de Vida, ya estamos ahí preparando algo especial y bueno, ya les estaremos avisando. Sí, tenemos nuestro servicio presencial la próxima semana Sí. o de esta semana a la siguiente. Así que Exacto. ya estamos por tener nuestro servicio dominical ahí también presencialmente. Bendiciones para todos. Que Dios Gracias los por bendiga. estar con nosotros. Amén. Gracias por conectarte y sigue meditando. Comparte esta transmisión, comparte este mensaje para que otros también sean edificados. Amén. Dios les Bendiciones, bendiga. amados.